Hola, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos en el día del Señor. Qué bueno que juntos podamos buscar en la palabra de Dios los principios espirituales que nos van a ayudar a madurar como creyentes y a fortalecer nuestro hombre interior. Señor, te doy gracias por este día maravilloso, un día hermoso que tú nos das. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes, Señor, que puedas adentrarnos en tu palabra, que nos hagas entender, que abras nuestros oídos espirituales, que podamos aplicar a nuestra vida, Señor, lo que necesitemos y la palabra que tú hoy tienes preparada para hablarnos. Y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quiero hoy hablarles y quiero de una vez darles un título. Quiero hablarles sobre casualidad o soberanía. Dos palabras. Casualidad o soberanía es una pregunta. Una de las cosas que más nos cuesta entender, y hay gente que ha escrito libros, ha escrito tratados, ha tratado de alguna forma de explicarlo, es la famosa pregunta: ¿por qué le sucede a la gente buena cosas malas? O cosas que nosotros vemos como malas. ¿Por qué si nosotros buscamos de Dios? ¿Por qué si nosotros oramos? ¿Por qué si nosotros tratamos de vivir una vida recta? Muchas veces suceden cosas en nuestro alrededor que nos afectan: enfermedades, problemas, dificultades económicas, problemas familiares, peleas con amigos, etcétera. Y esas cosas traen depresión, traen incertidumbre en nosotros porque no entendemos o pareciese no entender cómo Dios se mueve en la vida del hombre. Hay un libro inclusive sumamente famoso que se llama y se titula de esa manera: ¿por qué Dios obra de manera como nosotros no esperamos que obre? ¿Por qué suceden cosas en nuestra vida? Y cómo afrontar estas cosas en relación a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra fortaleza en la fe. La casualidad se define como causas o fuerzas a las que supuestamente se deben hechos y circunstancias imprevistas. Y escuche esto: causas o fuerzas a las que se deben cosas o circunstancias imprevistas. Y realmente eso sucede en nuestra vida. De repente todo va bien y de repente algo aparece que nos quiebra esa tranquilidad que tenemos en nuestra vida. Y otra cosa, hay un famoso dicho que dice: los males nunca vienen solos. Parece que cuando llega algo negativo a nuestras vidas, eso se une a otras cosas o comenzamos a ver la vida con cierto cristal negativo que nos hace ver cosas que estaban allí todo el tiempo, pero que de repente a nosotros nos empieza a afectar de una forma negativa. Y de eso yo quiero hablarles un poco en esta mañana. A eso yo quiero reflexionar, porque sé que hay muchos de nosotros que estamos pasando por circunstancias muy, muy difíciles. En mi familia en particular ha habido pérdidas de seres amados. Tenemos gente enferma. Tenemos problemas económicos de diferentes tipos. Nosotros como familia estamos padeciendo cosas, estamos sufriendo y somos una familia
que en el 90% de nosotros creemos en Cristo, hemos entregado nuestra vida al Señor y se supone que todas las cosas deberían ir medianamente bien. Uno podría de primero decir, bueno, pero también depende de decisiones que hayamos tomado en la vida, también depende de que a veces nosotros cometemos errores, de que a veces nosotros transgredimos principios espirituales. Pero la vida no necesariamente es una consecuencia de algo específico, sino de cosas que se van uniendo y que crean situaciones en nuestra vida. Pero por sobre todo eso, vemos que Dios también nos prueba, que Dios trabaja a través de procesos en nuestra vida y que yo debo no solamente tratar de comprender los procesos de Dios en mi vida, sino por encima de todo aprender de ellos, madurar con ellos y ver, Señor, qué tú quieres enseñarle o enseñarme en mi vida. Quiero adentrarme un poco en la palabra de Dios. Hay dos libros en toda la Biblia que tienen nombre de mujer. Uno es el libro de Ruth y otro es el libro de Esther. Y hay dos libros solamente en toda la palabra de Dios en los cuales no se menciona en esos dos libros ni una sola vez el nombre de Dios. Qué interesante. Libros que están en la Biblia, pero que no mencionan ni una vez el nombre de Dios. Uno de ellos es Cantar de los Cantares. Interesante, ¿verdad? Un libro poético. Y el segundo libro es el libro de Esther. Sin embargo, estos dos libros, aunque no mencionan la palabra Dios como tal, hablan mucho del carácter de Dios. Y si aprendemos a leer primero la historia de Esther, inclusive adentrarnos en Cantar de los Cantares y leemos entre líneas y los estudiamos, vemos cómo de repente aparecen no solamente el carácter de Dios, sino aparecen ejemplos de fe, de resistencia, de constancia, que nos habla del carácter de Dios y de lo que Dios hace y puede hacer en la vida del hombre. El libro de Esther en particular, que es el que vamos a tocar un poco más en esta mañana, se ha dado en llamar un canto al propósito de Dios, un canto a la soberanía de Dios, un canto a la providencia de Dios. La providencia se define como medio por el cual Dios dirige todas las cosas hacia un propósito. Todas las cosas Dios las dirige hacia un propósito. Y eso es lo que nosotros llamamos providencia. ¿Por qué este libro se llama Un canto a la providencia de Dios? Quiero comenzar primero a hablarles brevemente de Esther. ¿Quién era Esther? Según lo relata la palabra, si nos vamos al libro de Esther, quiero por favor que lo ubique en Esther capítulo 1. Aquí nos habla y comienza todo el relato de la vida de Esther. Y nos habla de que Esther era una mujer judía. Muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Porque esta Esther, número uno, era una niña o una joven huérfana. No relata la palabra de Dios cómo habían muerto sus padres, a qué edad ella quedó huérfana, pero sí sabemos por el registro bíblico de que ella era joven y de que ella era virgen, de que ella era huérfana y de que ella estaba siendo criada por unos tíos, que eran Mardoqueo y su esposa. Y estos tíos asumieron la vida de Esther para criarlo como a una hija de ellos. Ahora, quiero que piense por un momento en lo que había detrás de esta mujer. Imagínense una joven huérfana,
Un huérfano es una persona que por más que tenga a alguien que lo va a criar, siempre tiene que trabajar en su identidad. ¿Por qué? Porque no se siente parte de algo, porque aquel algo al cual él pertenecía o ella pertenecía ya no existía, que eran sus padres biológicos. Existía una familia sustituta, pero probablemente ella muchas veces buscaba el propósito de su vida. Adicionalmente a eso, dice la palabra que ella era virgen. Es decir, que había sido resguardada, que no había conocido ningún hombre. Y en medio de esta situación donde el pueblo judío estaba bajo el dominio de un rey, que era el rey Asuero en aquel tiempo, un rey por supuesto pagano, por algo que sucede que está relatado en el capítulo 1 del libro de Esther, con la reina de este rey, el rey comienza a buscar dentro del reino unas doncellas vírgenes para que fueran parte de su séquito real, y de esas jóvenes él iba a escoger una de ellas que sería su próxima reina, porque había quedado sin reina. ¿Okay? Dentro de ese grupo de jóvenes cae o es escogida Esther. Ahora imagínense, Esther era virgen, Esther probablemente tenía sus planes de casarse o de hacer cosas, pero de repente la vida la arrebata, la mete en un lugar, la vuelve de alguna manera esposa o mujer de un hombre que ella no conoce, que ella no respeta, que ella no sabe ni siquiera quién es fuera de la referencia de querer un rey. Y esa es la vida que comienza a llevar adelante Esther. Una mujer sin identidad, sin saber qué hacer, una mujer que se encuentra en una casa que no era su casa de familia, una casa donde se encuentra obligada, donde por un año completo es obligada a entrar en una cantidad de procesos de embellecimiento que por supuesto ahora suena bien, pero imagínense 6 meses tratadas con aceites, otros 6 meses tratadas con especias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estaba ella viviendo una vida que ella no había escogido, que alguien había escogido por ella. Entonces, quiero que comience a imaginarse eso para su vida. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser una vida de propósito, que yo debo entender que yo nazco en este mundo con un propósito y que Dios está interesado en desarrollar ese propósito o ese plan dentro de mi vida. Ahora, si uno lee el libro de Esther, pareciese en los primeros capítulos que uno no encuentra realmente que Dios estuviera interviniendo en la vida de Esther. Todo lo contrario, pareciese que Dios por un momento se olvida y deja a Esther en el olvido o en que sucedan cosas por casualidad o momentáneamente en su vida, como si Dios realmente no estuviera allí. Y no nos sucede eso a veces en nuestra vida, que de repente aparecen cosas en nosotros donde pareciese que Dios no estuviera sentado en su trono. Señor, te has olvidado de mí. ¿Por qué has permitido esta enfermedad? ¿Por qué, Señor, si otros hablan de que están prosperando en este tiempo de tanta dificultad, yo no prospero, Señor? A mí me va mal, a mí la vida se me ha hecho cuesta arriba. Señor, ¿por qué tengo tantos problemas en mi casa? ¿Por qué tengo problemas con gente que yo amo? Señor, ¿por qué te has llevado familia, amigos míos en medio de esta pandemia, en medio de la enfermedad? ¿Por qué lo has hecho, Señor? Y de repente se nos crea un concepto en nosotros de que Dios no está interesado en nuestra vida. Algunas veces pensamos, ¿será que Dios me está castigando? Otras veces nos sentimos deprimidos y al sentirnos deprimidos nos sentimos culpables porque decimos, bueno, yo debería estar siempre agradecido, pero Señor, no me siento bien
con todo lo que me está pasando. Y eso es lo que quiero que piense con lo que le estaba pasando a Esther. Uno piensa que ir a un palacio, que disfrutar de una cantidad de beneficios, de una comida especial, de un lugar especial, es algo que todos anhelaríamos. Pero ese no era el plan de vida de Esther. Eso no era lo que Esther quería o anhelaba que sucediera en su vida. Entonces, quiero que veamos qué podemos aprender de esta mujer. Ya aprendimos algo, ¿verdad? Que muchas veces lo que le sucedió a Esther no sucede a nosotros. Entonces, ¿qué podemos aprender en medio de estas circunstancias? ¿Realmente Dios está pendiente de nosotros? ¿Realmente Dios está desarrollando un plan en nuestras vidas, aunque nosotros de momento no lo veamos? Quiero que vayamos por un momento a Efesios, capítulo 1 de Efesios, versículo 11. Efesios 1, 11. Dice así: en él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados. Escuche esta expresión de la palabra, esta expresión de Pablo. Fuimos predestinados. Es decir, Dios pensó en nosotros cuando nos creó. Nos creó con un plan, con un destino y con una herencia. Conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Vuelvo a repetirlo, en él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Escuche esto, cuando Dios nos crea, cuando Dios te crea a ti, me crea a mí, primero, Dios trata individualmente con el hombre. Muchas veces trata como pueblo en determinadas cosas, pero cuando estamos hablando de personas, Él trata con nuestras vidas. La salvación es individual, el crecimiento espiritual es individual, la fe es muy individual y particular. Cuando Él nos crea así, como cuando nosotros tenemos un hijo en lo natural, Dios hace un diseño de toda nuestra vida. Imagínese un arquitecto que hace una maqueta de un edificio que él va a construir. Cuando él entrega los planos, ¿verdad? Cuando un arquitecto entrega a un ingeniero los planos, a veces el ingeniero no conoce el final de la maqueta. Él va conociendo, según el arquitecto le va dando los planos poco a poco. Este es el plano del basamento, el plano del primer piso, así se van a hacer los cuartos, aquí va una pared, aquí no va la otra pared, pero el arquitecto tiene el plan maestro en su cabeza. Así es Dios. Él tiene un plan maestro para tu vida y tiene un plan maestro para mi vida. Y eso Él lo ha predestinado. Ese plan, ¿de qué va a depender? Número uno, va a depender de muchas de nuestras decisiones. Pero Dios va a forzar el plan en nuestras vidas para que ese plan se cumpla. Si no puede ser por el camino A, que a veces es el camino fácil, va a buscar el camino B, que son caminos más complicados, pero que nos ayudan, que nos enseñan y que finalmente nos van a llevar adelante en los planes y propósitos de Dios. En Génesis, dice la palabra, capítulo 22 de Génesis, versículos 7 y 8. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Fíjense, Isaac es un niño que nace con un propósito. Pero
hay una orden de Dios que Dios le da a Abraham que sacrifique a su hijo. Cuando llegan al final, el hijo no entiende. Se piensa que Isaac ahí tendría alrededor de los 14 años. No era un niño, ya era un joven que entendía. Y que si iban a ir a un sacrificio, tenía que haber un cordero, porque si no, ¿qué iban a sacrificar? Ahí estaba la leña, ahí estaba el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham da una respuesta que es algo que tiene que impactar tu vida y que impactar mi vida. Dios proveerá. Diga conmigo, Dios proveerá. ¿Qué significa Dios proveerá? ¿Qué necesitaban ellos en ese momento? Un cordero. Y dice la palabra que cuando llegaron al lugar había un carnero entrelazado en un árbol, en una mata. Y ese fue el cordero del sacrificio. Dios proveyó el sacrificio. Yo quiero que una de las cosas que tú entiendas hoy es que en todos los planes que Dios tiene de tu vida, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Va a proveer cuando necesites el dinero. Va a proveer cuando necesites fortaleza emocional. Va a proveer cuando necesites compañía. Va a proveer las circunstancias alrededor de tu vida. Va a proveer gente que va a ayudar en tu propósito. Dios siempre va a proveer. Entonces, vamos a seguir viendo con Esther que vamos a aprender. Número 1, Dios va a proveer. Siempre, siempre Dios va a proveer. Cuando vamos a Esther capítulo 2, versículo 10, escuche esto. Pero Esther no dio a saber cuando el rey la llama, dice la palabra, pero Esther no dio a saber cuál era su pueblo y su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no hablara de eso. Y cada día Mardoqueo se paseaba frente al patio de la casa reservada a las mujeres para saber cómo se encontraba Esther y cómo la trataba. Quiero que veamos de este versículo y desprendamos algo, porque aquí empieza a desarrollarse toda una cantidad de acontecimientos que van a llevar a una gran bendición y que Dios va a usar a dos personas, Esther y Mardoqueo. Lo primero que hace Esther, fíjense, y es algo que tú y yo tenemos que aprender. Esther fue una persona prudente. Fue una persona que manejó un secreto, porque la gente no sabía quién era ella. Ella había sido recogida, pero ella no dijo, yo soy hebrea. No lo había dicho. ¿Por qué? Primero, porque honró a Mardoqueo, que era su padre. Y aunque la posición que en ese momento poseía Esther, Esther estaba en una posición por encima de Mardoqueo, era una posición real. Esther era parte del séquito real. Y Esther podía decir, bueno, Mardoqueo, ya aunque tú eres mi padre, tú me ayudaste mucho, yo ahorita voy a hacer y voy a tomar las decisiones que yo creo que deba tomar. Esther no hizo eso, Esther honró a sus padres. Y esto quiere decir que para que los planes y los propósitos de Dios se lleven adelante en tu vida, tú tienes que entender que hay principios espirituales que tú no puedes romper. Uno de los principios, honra a tu padre y a tu madre. Sé sabio, entiende las circunstancias, no era el momento. Después usted va a ver que Esther declara a los cuatro vientos quién era ella y lo declara delante del rey, corriendo el riesgo de ser sacrificado, de morir, y no le importa. Pero en este momento no lo tenía que hacer.
Y Esther sabiamente se comporta. Qué importante en la vida aprender a comportarse con sabiduría, a no ser reaccionario, a no correr, a no cuando nos suceden cosas reaccionar de manera cuando empezamos a decir, Dios, pero ¿por qué, Señor? O yo voy a hacer esto, o yo me voy a mover de esta manera. No, hay que esperar, hay que ser sabio y esperar cuál es la conducción de Dios sobre mi vida. Fíjense el mismo versículo 18. Luego el rey ofreció un gran banquete a todos los príncipes y siervos en honor a Esther, y además disminuyó tributos a las provincias y le otorgó beneficios como corresponde a un rey. Cuando llegó el momento y Esther fue llamada, y Esther se apareció delante del rey, habiendo cumplido lo que Mardoqueo le había aconsejado como padre y como líder espiritual de ella, ella comienza a ver la bendición de Dios de inmediato. El rey hacía fiestas grandísimas. Ahí está Esther, y cuando llega Esther, él hace dos cosas. Número uno, baja los impuestos. Dice que disminuye los tributos a las provincias y le otorga beneficios como corresponde a un rey. Entonces, esa actuación de Esther comienza a dar frutos sobre toda la gente, sobre todo un pueblo, sobre toda una nación. Cuán importante es para nosotros entender los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Qué desató finalmente cuando seguimos leyendo? Yo no puedo leer todo el libro de Esther, pero es muy interesante, es un libro sumamente corto. Yo creo que en unas 40 minutos usted lo va a poder leer y releer completamente. Pero hay un edicto que se pronuncia en contra del pueblo judío o en contra del pueblo hebreo. Manda a que todo el pueblo en determinada fecha sea muerto en cualquier lugar del reino. Ese es el edicto que se declara en aquel momento. Entonces, cuando esto aparece, viene un drama, porque todo un pueblo puede morir. ¿Y por qué se produce eso? ¿Sabe lo que desata esto? Es porque es obligado el pueblo entero a rendirle pleitesía al rey, a bajar su cabeza frente al rey, a adorarle de alguna manera o a rendirle respeto como si fuera un dios. Y Mardoqueo no lo quiso hacer. Los enemigos del pueblo de Dios, viéndolo, comenzaron a hablar al rey y le dijeron, mira, este pueblo no te va a obedecer, mejor mátalo. El rey, sin saberlo, pues hace un edicto, lo manda a todos lugares para que el pueblo de Israel muriera en determinada fecha. Eso desata todo, pero ¿qué aprendemos de allí? Nosotros tenemos en esta vida, una vez que creemos en Cristo, mantener nuestros principios. Número uno, te lo vuelvo a repetir, no transgredas los principios que Dios ha puesto en la palabra. Honra a tu padre y a tu madre, obedece los mandamientos de Dios, haz las cosas como debes hacerlas. Número dos, entiende que yo debo regirme y debo hacer lo que Dios me pide que haga, no importa el costo en mi vida. Bendito sea su nombre. Cuando nosotros hacemos las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos, eso siempre va a traer bendición a mi vida. Probablemente en el momento no, pero a la larga Dios me va a bendecir, porque Dios siempre premia cuando nosotros nos movemos en las cosas en que Él nos ha pedido y nos ha exigido que nos movamos. Mardoqueo se mantiene firme. Yo no voy a adorar a nadie, ni me voy a arrodillar frente a nadie que no sea Dios.
Y le dice, bueno, si es así, vamos a matarte a ti y a todo tu pueblo. Bueno, moriremos. Pero yo no voy a ceder a eso. Y lea la historia para que usted vea cómo las cosas van cambiando. Y yo quiero que usted entienda algo. A veces cuando suceden, vamos a decir, circunstancias difíciles en nuestra vida, porque de repente Mardoqueo, haciendo lo bueno, le pasa lo malo. Haciendo algo bueno, Señor, yo te estoy siguiendo, Señor, yo estoy haciendo lo que tú me dijiste, que no adorar otros dioses, y ahora me mandan a matar y es posible que todo tu pueblo perezca, Señor. ¿Por qué? Y muchas veces cuando nos suceden cosas, número uno, pensamos que son castigos de Dios. Señor, es que esta enfermedad llegó a mi vida porque tú me estás castigando. Inclusive muchos hermanos nos ayudan en eso. Y nos dicen, hey, reflexiona, porque seguramente lo que te está pasando es castigo de Dios. Tú debes haber hecho algo. Hay alguien a quien tú no has perdonado. Y a veces no entendemos y no sabemos callarnos cuando las personas pasan por procesos de Dios. Entienda eso. En Esther capítulo 9, versículo 22, dice lo siguiente. Como en los días en que los judíos se libraron de sus enemigos para vivir en paz, y como el mes en que la tristeza se cambió la alegría y el luto en un día feliz, les ordenó declarar los días de banquete y de alegría y de compartir cada uno su comida con su vecino y de ayudar a los pobres. 9 capítulos posterior después, ahí se desarrolla todo un drama que usted tiene que leer. Ahí se crea una horca para ahorcar a Mardoqueo y finalmente en la horca el que es ahorcado es aquel que mandó a matar a los judíos por intervención de Esther. Porque Esther entiende que tiene un propósito. Mardoqueo le habla a Esther y le dice, mira Esther, tú tienes que intervenir, tú tienes que interceder por el pueblo. Esther entendía lo que Mardoqueo le estaba diciendo. Tratar de ir delante del rey sin el permiso del rey. Tratar de ir delante del rey y decir, yo soy hebrea, significaba en el mismo momento que ella podía morir. Pero Mardoqueo le da unas palabras proféticas para tu vida y para mi vida. Y le dice, Esther, probablemente todo lo que ha estado pasando en tu vida, el hecho de que tú naciste en este tiempo, el hecho de que tú eres huérfana, el hecho de que tú eras virgen, el hecho de que fuiste escogida, el hecho de que estás en el palacio del rey, el hecho de que estás en este tiempo cuando todo tu pueblo puede parecer, es porque Dios te ha puesto en ese lugar con un propósito. Y si tú no haces lo que a ti te toca hacer, entonces, dice Mardoqueo, salvación vendrá de cualquier otro lugar, pero tú también vas a perecer. Entonces, haz lo que te toca hacer. Qué tremendo esa declaración profética para tu propósito. Entender de que tú eres un edificio en Dios, de que Dios te está construyendo para algo, de que lo que tú eres, lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a desarrollar es para bendición, no solamente de tu persona, pero para muchos de los que te rodean. De que es tan importante correr, cubrir y cumplir los propósitos de Dios para tu vida y los propósitos de Dios que a mí me toca cumplir en mi vida. De que es tan importante, de que pasa tiempo y a veces no entendemos porque en medio de los problemas, las dificultades y en medio de la construcción de este edificio no vemos el final y nos cuesta ver el final de la historia. Pero quiero que entiendas
un pueblo, una nación vio el final de la historia y logró entender después de mucho dolor que el propósito se habían cumplido, que ellos se salvaron porque alguien había intervenido cumpliendo con su propósito, tanto Mardoqueo como Esther. Y quiero leerles un versículo que le va a sacudir. Le va a sacudir. Juan 13:7. Escucha este versículo. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¡Wow! Dice una versión, lo que yo hago, tú no lo puedes comprender ahora, pero lo vas a comprender más tarde. Dice que en el original quiere decir en profundidad, los escenarios que yo estoy desarrollando ahora, tú no puedes verlos porque los ves en el momento, porque ves la base, porque ves la construcción, pero más adelante lo vas a entender. Esto es tremendo, esto es glorioso. Nosotros a veces andamos por la vida solamente en lo temporal y no vemos lo eterno. Y lo temporal no es lo que nos está pasando, lo temporal es lo que viene, es lo que va a suceder, es el plan de Dios desarrollado en nuestra vida. Si echamos atrás una página solamente y leemos Juan 12:16, escuche, dice, al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que así le habían sucedido. Y esto tiene que ver con la entrada de Cristo a Jerusalén montado sobre un pollino, sobre un asno. Ellos no entendían por qué. Ellos estaban en el momento eufórico por lo que estaban pasando, creyendo que el Cristo venía a libertarlos, pero no a libertarlos espiritualmente, sino que venía a luchar en contra de los romanos. Y no lo entendieron sino hasta el final. Pero qué tremendo que en Zacarías capítulo 9, muchos miles de años antes, dice el versículo 9 de Zacarías, llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ellos leían, estudiaban la palabra de niño, sabían de esta profecía, sabían que el Mesías iba a llegar con un asno, pero no lo entendían. Y lo entendieron apenas después. Aunque conocían la profecía de Zacarías, fue después que entendieron el propósito. Entonces, ¿qué otras cosas podemos seguir aprendiendo de Esther? Cuando Esther iba a ir delante del rey e iba a hacer lo que tenía que hacer, lo que Mardoqueo le había dicho, ve e intercede por tu pueblo. Esther hace algo que tú y yo necesitamos aprender a hacer. Y repita conmigo, apóyate en los que están a tu lado. Apóyate en los que están contigo. ¿Qué fue lo que hizo Esther? Dijo, yo voy a ir, pero voy a pedirte que tú hables con todo el pueblo y dile, oren y ayunen por mí. Qué tremendo esto. Oren y ayunen por mí. Apóyate en lo que estás. Apóyate en los que están a tu lado. Qué importante es eso. ¿Cuántas batallas nosotros las peleamos solos? Y Dios nos ha rodeado de gente que quiere que nos ayuden. Lo otro era que cuando Esther llega y Mardoqueo le propone que hable con el rey, ella le dice, es imposible. No lo puedo hacer. Porque las leyes reales dictan que yo no me puedo acercar a él a menos que él me llame. Literalmente era imposible. Pero ¿qué hace Esther? Persiste con la fe y logra la fe que penetra lo imposible. ¿Qué aprendemos de Esther?
Busca una fe que penetre lo imposible. Si estás pasando por cosas difíciles en tu vida, yo estoy pasando por cosas difíciles en mi vida y yo necesito una fe que penetre lo imposible. Que penetre lo imposible. Escucha esto. Dios maniobra cada aspecto de la vida. Dios maniobra, mueve escenarios en cada aspecto de tu vida. Coloca personas, mueve circunstancias y situaciones para consumar sus planes y sus propósitos en tu vida. Escucha esto, Dios mueve personas, Dios mueve situaciones. Puede que no sepamos en determinado momento lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Puede que en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida, en medio de la incertidumbre, no entendamos lo que Dios está haciendo. Pero escucha bien, vendrá un tiempo, y yo lo declaro hoy en tu vida, vendrá un tiempo cuando nos daremos cuenta que por lo que hemos pasado, por las experiencias que hemos pasado, por las diferentes personas que hemos conocido, todo va a encajar en el plan de mi vida. Nada es casualidad. Yo quiero contarte algo muy personal, muy de mi corazón, muy de mi corazón. En estos días tuve un problema con mi carro. Y me tocó acudir a una persona que yo tenía muchos años que no veía, un hermano en la fe. Y le dije, por favor, necesito tu ayuda. Me dijo, ¿cómo no, pastor? Voy a ir. Fue, buscó mi carro, arregló mi carro. Yo entiendo que eso necesitaba un dinero para ser arreglado. Y finalmente me entregó el carro, me dijo, ya pastor, aquí está el carro arreglado, ya le hicimos esto, le cambiamos las bujías. Y yo sé que eso tenía un costo. Y yo agradecía porque él me había hecho todo el trabajo, llevándose el carro, etc. Entonces, yo le digo, hermano, ¿cuánto te debo? Porque además me había lavado el carro. Y eso no tenía por qué hacerlo. Y él me dice, hermano, usted no me debe nada. Yo le digo, no hermano, yo quiero pagarte. No hermano, usted no me debe nada, por favor. Posteriormente yo le mando un mensaje diciendo, hermano, yo de verdad te agradezco lo que tú hiciste, yo sé y valoro mucho. Y fíjense lo que él me respondió. Me dice, nosotros teníamos casi 20 años que no nos veíamos, pastor. Pero yo nunca me olvido de que hace 20 años, cuando yo pasé mucha necesidad, usted me ayudó. Y eso es algo que no se olvida. Y todo lo que yo pueda hacer por usted lo voy a hacer en honor a ese momento cuando usted nos ayudó como familia. Qué tremendo. Haber sembrado, haber conocido gente y hoy recoger una cosecha. Entonces, cuando yo entiendo que Dios maniobra en mi vida, que Dios las cosas no las hace por casualidad, sino por soberanía, que Dios es soberano haciendo las cosas, que Dios sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Entonces mi vida comienza a adquirir otro sentido totalmente diferente. Por casualidad, Mardoqueo estaba donde tenía que estar y escuchó los planes del que iba a ir contra el rey y pudo decirle al rey, por casualidad, el rey eligió a una mujer, a una joven inocente de Israel y la eligió como su reina. Por casualidad sucede lo que sucede con la reina anterior que era Vasti y él la tiene que desechar. Por casualidad suceden una cantidad de cosas en nuestra vida. Le hago la pregunta, ¿realmente es por casualidad? Por casualidad estoy enfermo, por casualidad conocí un médico que me está ayudando, por casualidad no me está yendo bien, por casualidad apareció otro trabajo, por casualidad, y no entendemos
que nos estamos moviendo en la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que Dios está sentado en su trono, que Dios no es solamente el Dios de los grandes milagros, del que abre el mar rojo, de los milagros portentosos, que Dios es el Dios de los pequeños detalles y de lo que el hombre llama casualidad. Lo que el hombre llama casualidad es plan de Dios para tu vida. Lo que el hombre llama suerte, wow, tuve suerte. Lo que el hombre llama azar, lo que el hombre llama imprevisto, es plan de Dios en tu vida. Y quiero que tú internalices esto profundamente, que tú entiendas lo que Dios está haciendo. En Él, asimismo, participamos de la herencia, porque fuiste predestinado, di conmigo, fui predestinado conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Lo que sucede en tu vida es voluntad de Dios, es parte del plan de Dios. Dios confía en ti. Dios está construyendo un edificio maravilloso. Y cuando lo veas en retrospectiva, cuando pasen unos años en tu vida, vas a decir, Señor, gracias. Gracias por la prueba. Gracias por lo que me hiciste pasar. Perdona mi falta de confianza. Perdona mi falta de fe. Porque tú eres soberano. Quiero pedirte de todo corazón que leas el libro de Esther. Por eso se llama un canto a la providencia de Dios. Ahí vas a ver cómo Dios movió todas las cosas. No aparece el nombre de Dios, pero detrás, de entre líneas, lo que tú leas, tú vas a ver cómo Dios posicionó, cómo Dios fue montando los escenarios para que todo sucediera para su gloria y para su honra y para que el pueblo todavía, el pueblo de Dios todavía hoy en día celebre la fiesta de Esther, pensando en aquella liberación que vino de la mano de Esther, pero que verdaderamente vino directamente de la mano de Dios. Así como llegó por Esther, tú tienes un propósito en esta tierra. Tú tienes propósito para bendecir a los que te rodean. No solamente pienses en tu propia grandeza. Se es grande cuando se busca que los que nos rodean sean grandes. Esther buscó que Mardoqueo fuera importante. Y mire cómo termina Mardoqueo. Quiero leerte el final. Dice Esther capítulo 10, versículo 1 al 3. Dice: y el rey Asuero impuso tributos sobre el país hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato de la grandeza que Mardoqueo recibió de parte del rey, y eso fue por Esther, quedaron registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Quedó registrado en la historia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo en poder después del rey Asuero. Mardoqueo fue un gran personaje entre sus hermanos judíos y muy estimado por todos ellos porque se preocupó por el bienestar de su pueblo y procuró la paz para todo su linaje. Bendito sea el Señor. Este es tu llamado, amado. Este es tu llamado. Cumple tu propósito. No es casualidad, es soberanía de Dios. Dios es soberano. Lo que está sucediendo es soberanía de Dios. No lo dudes por un momento. Tú vas a ver. Cuando esta historia llegue a su final, Dios conoce el final y conoce la bendición. Tú vas a decir, gracias Señor por el camino que me hiciste caminar, porque tú me has bendecido. Hasta aquí nos acompañó Jehová. Gracias Señor. Señor, gracias por la vida de cada uno, del que escucha hoy este mensaje y del que va a escucharlo. Padre, ayúdanos a entender los propósitos que tú tienes para con nosotros, que no son casualidad, que es tu soberanía obrando en esta tierra. Todo lo que pasa en la tierra no es casualidad. Esto que está sucediendo durante el año 2020 y 2021 no es casualidad, es soberanía de Dios. Es Dios probando a la humanidad y probando al hombre. Tú eres soberano y tú tienes propósitos. Ayúdanos a entenderlos como pueblo de Dios. Ayúdanos a afectar
a los que nos rodean. Ayúdanos a afectar a nuestro entorno, a afectar nuestra nación a través de la intercesión profética sobre esta tierra. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por todos los que nos acompañaron. Gracias por estar allí. Háganme saber que nos escucharon. Háganme saber su comentario. Escríbanos, por favor. Para nosotros es muy importante saber que han estado allí con nosotros. Y comparte este mensaje porque es un mensaje que va a bendecir la vida de otros. Dios te bendiga, Dios te guarde, recibe el saludo de mi esposa, de mi hijo, y en el nombre de Jesús recibe nuestra bendición pastoral. Dios les bendiga, Dios les guarde y que todo propósito de Dios se cumpla en tu vida y en la mía. Dios te bendiga.